Como pueden ver en el título de este video, vamos a platicar de cosas relacionadas con la ecuación no lineal de Schrödinger. Y esta ecuación está íntimamente relacionada con el concepto de solitón. Y los solitones son ondas solitarias muy especiales que pueden propagarse en sistemas muy diversos, como los que vemos aquí. Agua, plasmas, fibras ópticas, arterias, cristales fotorrefractivos, cadenas de péndulos acoplados, cadenas de DNA. Ahora bien, dado que la física que describe el comportamiento de estos sistemas es muy diferente, podríamos preguntarnos, ¿por qué en todos estos sistemas se pueden propagar solitones? ¿Tienen estos sistemas algo en común que explique la existencia de solitones en todos ellos? Y la respuesta es sí, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es el tipo de ecuaciones diferenciales parciales que describe la propagación de ondas en estos sistemas. Conviene, pues, echar un vistazo al universo de todas las ecuaciones diferenciales parciales de interés en física para ubicar dónde se encuentran las ecuaciones con solitones. Este universo es sin duda muy grande. Contiene muchísimas ecuaciones. Y parecería difícil indicar en qué parte de este universo se encuentran las ecuaciones con solitones. Pero este universo tiene dos partes perfectamente bien diferenciadas. En una parte están las ecuaciones lineales y en la otra están las ecuaciones no lineales. Las ecuaciones no lineales son, en su gran mayoría, ecuaciones muy difíciles de resolver. Y no existen métodos generales para resolver estas ecuaciones. Existe, sin embargo, un subconjunto que contiene ecuaciones particularmente interesantes. Son las ecuaciones que se pueden obtener a partir de lagrangianas. Estas ecuaciones son especialmente importantes, ya que todas las ecuaciones diferenciales parciales fundamentales de la física se pueden obtener a partir de lagrangianas adecuadas. Y las ecuaciones con solitones se encuentran dentro de este subconjunto, excepto algunas poquísimas excepciones que no tienen lagrangiana. Veamos ahora tres ejemplos de ecuaciones con solitones. La ecuación de Korteweg de Vries, la ecuación de Kadomtsev-Petiashvili y la ecuación no lineal de Schrödinger. Aquí podemos ver a la famosa ecuación KdV, que es la ecuación en la que se descubrieron los solitones. Como pueden ver, tiene un aspecto bastante sencillo. Y ni Korteweg ni de Vries se dieron cuenta en 1895 de lo especial que es esta ecuación. Ahora aquí podemos ver a la ecuación Kp de los rusos Kadomtsev-Petiashvili. Es una generalización de la ecuación KdV que describe el comportamiento de ondas en el plano, no solo ondas a lo largo de un canal unidimensional como la ecuación KdV. Curiosamente no tiene la forma que uno hubiera imaginado para una extensión de la ecuación KdV con dos dimensiones espaciales. Por último, aquí podemos ver a la ecuación no lineal de Schrödinger, que es la ecuación básica para describir la propagación de pulsos de luz en fibras ópticas. Y ahora veamos tres aplicaciones de estas ecuaciones. En esta fotografía podemos ver un canal que intenta reproducir el canal llamado Union Canal en Escocia, que fue el canal donde John Scott Russell observó por primera vez la propagación de solitones en agua. Es decir, ondas solitarias que avanzan sin perder su forma. Ondas que después serían explicadas por Korteweg y de Vries en 1895. Ahora, en esta fotografía, podemos ver una sorprendente cuadrícula sobre la superficie del mar. Las ondas que formaron esta cuadrícula son soluciones de la ecuación Kp. Y ahora, en esta imagen, podemos ver la trayectoria del último cable submarino de fibra óptica tendido entre América y Europa en el 2019. Este cable envía 160 millones de pulsos de luz por segundo. Es decir, trabaja a un bit rate de 160 terabits por segundo. En cambio, los cables anteriores trabajaban a 100 gigabits por segundo. Y el primer cable submarino de fibra óptica, tendido en 1988, trabajaba a 140 megabits por segundo. Así pues, hemos pasado de megas a gigas y a teras. Y la ecuación fundamental para estudiar estos pulsos de luz en fibras ópticas es la ecuación no lineal de Schrödinger.
Y ahora nos conviene recordar a la reina del carnaval de Mazatlán, porque esto nos sugiere que nos preguntemos ¿cuál es la reina de las ecuaciones? Es decir, de las ecuaciones con solitones. Y la respuesta es, sin duda, la ecuación no lineal de Schrödinger. ¿Y por qué? Por tres razones. En primer lugar, es la base de las telecomunicaciones. En segundo lugar, tiene muchísimas variantes de interés. Y en tercer lugar, casi todas sus variantes tienen lagrangianas. Y entre esas variantes, hay tres que provienen de ecuaciones de Euler-Lagrange sumamente exóticas. La primera variante es una generalización integral de la ecuación no lineal de Schrödinger. Para entender el significado de esta variante, conviene pensar a la variable t no como tiempo, sino como una variable espacial transversal perpendicular a la dirección de propagación de la luz. En ese caso, la integral significa que el índice de refracción en un punto del material no solo se ve afectado por la intensidad de la luz justo en ese punto, sino por la intensidad de la luz en todo un entorno de ese punto. Por eso, en lugar de que aparezca únicamente el módulo cuadrado de U evaluado en un único punto, aparece la integral de ese módulo cuadrado sobre el espacio, multiplicado por una función de peso, la R, la cual le va restando importancia al valor de la intensidad de la luz conforme nos vamos alejando del punto que estemos considerando. En segundo lugar, la segunda variante es una generalización fraccionaria de la ecuación no lineal de Schrödinger, en la cual, en vez de poner una segunda y una tercera derivadas temporales, ponemos una derivada fraccionaria de un orden intermedio entre 2 y 3. Estas derivadas fraccionarias son operadores muy complicados, cuya forma veremos después, pero que sorprendentemente logran describir mejor la dispersión de los pulsos ópticos que la tradicional secuencia de derivadas temporales de órdenes enteros. Y la última variante exótica de la ecuación no lineal de Schrödinger que mencionaremos en este video es una variante no local, en la cual no todos los factores que entran en esta ecuación están evaluados en el mismo punto. 4 de ellos están evaluados en un punto X del material, pero uno de esos factores está evaluado en el punto menos X. Esto quiere decir que lo que pasa en el punto X del material no solo depende del valor de U y sus derivadas en ese punto, sino que también depende del valor que tenga U en el punto menos X. Esto no parecería describir un efecto real que de verdad ocurra en un dieléctrico, pero Manuel Velasco, en su tesis de doctorado, demostró que sí existe un sistema físico en el cual esto puede ocurrir. Ahora bien, lo más interesante de estas ecuaciones no solo es que tengan términos raros, que no encontramos en las generalizaciones usuales de la ecuación no lineal de Schrödinger, sino que a pesar de tener esos términos raros, estas ecuaciones se pueden obtener mediante el principio de mínima acción. Y además, y eso es lo más interesante de todo, las ecuaciones de Euler-Lagrange que nos permiten obtener estas ecuaciones son muy diferentes de las ecuaciones de Lagrange usuales. Veamos, por ejemplo, cómo es la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la generalización integral de la ecuación no lineal de Schrödinger que vemos en la ecuación 1. La ecuación de Euler-Lagrange tiene la forma mostrada en la ecuación 2. Podemos ver que no es la forma usual de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Y ahora veamos cómo es la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la generalización fraccionaria de la ecuación no lineal de Schrödinger. En la ecuación 1 podemos ver a la ecuación NLS fraccionaria, donde la D mayúscula indica a una derivada fraccionaria complicada, que involucra dos tipos de derivadas fraccionarias diferentes, una derivada fraccionaria izquierda y una derivada fraccionaria derecha. Más adelante veremos cómo se definen estos dos tipos de derivadas fraccionarias. Lo que ahora queremos mostrar es que la forma de la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la ecuación 1 es la ecuación que se muestra en la ecuación 3. Podemos ver que esta ecuación contiene dos términos muy diferentes a los que vemos en las ecuaciones de Euler-Lagrange usuales. Los dos últimos términos que aparecen en esta ecuación. Y estos términos son particularmente interesantes,
ya que muestran unos peculiares efectos cruzados entre las derivadas izquierdas y derechas. Por ejemplo, en el penúltimo término de la ecuación 3, primero calculamos la derivada de la lagrangiana con respecto a la derivada derecha, y luego al resultado le sacamos la derivada izquierda. En cambio, en el último término de 3 ocurre lo contrario. Primero calculamos la derivada de la lagrangiana con respecto a la derivada izquierda, y luego al resultado le sacamos la derivada derecha. Vemos, pues, que esta ecuación de Euler-Lagrange es muy diferente de las ecuaciones de Lagrange usuales. Bien podemos decir que es una ecuación de Euler-Lagrange exótica. Y ahora, por último, veamos cómo es la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la generalización no local de la ecuación no lineal de Schrödinger. En 1 podemos ver la forma de esta ecuación no local. Y en 2 podemos ver su ecuación de Euler-Lagrange. Nuevamente nos encontramos con una ecuación de Euler-Lagrange diferente a las ecuaciones de Lagrange usuales. Vemos pues que las tres ecuaciones de Euler-Lagrange que hemos encontrado son realmente muy diferentes de las ecuaciones de Lagrange usuales. Estas ecuaciones nos muestran que el estudio de los solitones ópticos nos conduce a modelos con matemáticas novedosas que no encontramos en ninguna otra área de la física. Y este es uno de los atractivos especiales de los solitones ópticos. Y ahora llegamos a una encrucijada. Para quienes solo deseaban saber qué formas exóticas pueden tener las ecuaciones de Euler-Lagrange que describen la propagación de solitones, este video puede terminar aquí. Ya hemos visto cuán extrañas, cuán exóticas pueden ser las ecuaciones de Lagrange que describen los solitones. Por otro lado, quienes desean saber con más detalle cómo se obtienen estas ecuaciones de Lagrange exóticas, pueden continuar viendo este video. Continuemos pues. Para entender cómo se obtienen las ecuaciones de Lagrange exóticas que vimos atrás, conviene recordar cómo se obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange en el caso tradicional, es decir, en el caso de la ecuación no lineal de Schrödinger normal. Como ustedes recordarán, las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtienen aplicando el principio de mínima acción. Esto es algo bien conocido, pero es importante observar que hay tres puntos esenciales en esa deducción. Recordemos cómo es todo el proceso. 1. Empezamos considerando la integral de acción. Luego pedimos que la variación de la integral de acción sea 0. Y usamos que la variación de la integral de acción es igual a la integral de la variación de la lagrangiana, como vemos en 1. Y ahora nos encontramos con el primer punto que debemos recordar. ¿Cómo escribimos la variación de la lagrangiana? En el caso de la ecuación no lineal de Schrödinger, esa variación tiene la forma mostrada en la ecuación 2. Pero en otros casos puede tener otra forma distinta. ¿Cuál es entonces la receta para escribir la variación de la lagrangiana, dada cualquier lagrangiana que nos encontremos? La receta es recordando la forma de la diferencial total de una función de varias variables. En la ecuación 3 podemos ver la forma de esta diferencial total de una función de tres variables, f de x, y, z. Podemos ver que esta diferencial es la suma de varios términos. Y cada término es el producto de la derivada parcial de f con respecto a uno de sus argumentos multiplicada por la diferencial del argumento. La variación de la lagrangiana tiene siempre esa misma estructura. Es la suma de varios términos, donde cada término es el producto de la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a uno de sus argumentos multiplicada por la variación del argumento. Eso lo podemos ver en la ecuación 2. Aquí hablamos de la variación del argumento en lugar de la diferencial del argumento, porque los argumentos de la lagrangiana no son variables reales, sino funciones. Así pues, la variación de la lagrangiana siempre tendrá esa estructura. Aún en el caso de que los argumentos de la lagrangiana no sean solamente funciones o derivadas de funciones, sino cosas mucho más complicadas. Integrales, derivadas fraccionarias, traslaciones. Es decir, la variación de la lagrangiana siempre tendrá la forma de la diferencial total
de una función de varias variables. Ese es el primer punto que debemos recordar. Parece algo casi obvio, pero cuando la lagrangiana dependa de operadores muy complicados, no será tan obvio cómo debemos escribir a la variación de la lagrangiana. Continuemos pues con la deducción de las ecuaciones de Euler-Lagrange. El siguiente paso es utilizar la ecuación 4. La variación de una derivada de u es igual a la derivada de la variación de u. Esta idea la usaremos para transformar a factores como la delta de uz o la delta de ut que vemos en la ecuación 2. Y esta idea se generalizará al caso en que tengamos la variación de un operador complicado. Es decir, siempre usaremos que la variación de un operador aplicado a u será igual al operador aplicado a la variación de u. Este es el segundo punto que debemos recordar. El siguiente paso en la deducción de las ecuaciones de Euler-Lagrange es transformar las integrales donde tengamos la variación de un operador, en la forma mostrada en la ecuación 5. En esta ecuación podemos ver que inicialmente tenemos en el integrando a la variación de la derivada respecto a z de u. Luego este factor se transforma cambiando la variación de la derivada por la derivada de la variación y eso nos da la segunda integral que vemos en 5. Y por último, y este es el paso esencial, integramos por partes para pasar la derivada respecto a z, que estaba aplicada a la delta u, al otro factor que aparece dentro del integrando, que en este caso es la derivada parcial de la lagrangiana respecto a uz, como vemos en la ecuación 5. El objetivo auténtico de esta integración por partes es dejar libre a la delta u, es decir, que la delta u ya no esté dentro de un operador, en este caso la derivada parcial con respecto a z, pues vamos a querer sacar a la delta u como factor común de todos los términos que aparecen en la variación de la lagrangiana. Así pues, integrando por partes la segunda integral que vemos en 5, podemos transformar esa segunda integral en la tercera integral que vemos en 5. Y haciendo lo mismo con el tercer término que vemos en la variación de la lagrangiana mostrada en la ecuación 2, es decir, integrando también por partes ese término, lograremos reescribir a la variación de la lagrangiana en la forma 6. Y la gran ventaja de escribir a la variación de la lagrangiana en la forma 6 en vez de la forma 2, que está arriba a la derecha, es que en 6 la delta u aparece en todos los términos. De modo que podemos sacar esa delta u como factor común, como vemos en 7. Y así, cuando pidamos que la integral 7 sea igual a 0, por el principio de mínima acción, tendremos que forzosamente el término entre paréntesis cuadrados debe ser 0, ya que delta u es una función arbitraria, de modo que la única forma de que 7 sea 0 es que el término dentro del paréntesis cuadrado sea 0. Y eso nos da la ecuación 9, que es precisamente la ecuación de Euler-Lagrange asociada a la ecuación no lineal de Schrödinger. Así pues, la integración por partes es el tercer punto que debemos recordar. Sin embargo, en algunos casos no es posible hacer esa integración por partes, pero generalmente en esos casos se puede hacer algo similar a la integración por partes para pasar al operador que actúa sobre la delta u al otro factor que aparezca en el integrando. Resumiendo, los tres pasos esenciales para obtener las ecuaciones de Lagrange, correspondiente a una lagrangiana dada, son los que vemos en esta diapositiva. 1. Escribir la variación de la lagrangiana como la diferencial total de una función de varias variables. 2. Cambiar la variación de un operador por el operador de la variación, como vemos en el número 2. Y 3. Utilizar la integración por partes o algo similar para dejar libre a la delta u, como vemos en la última ecuación de esta diapositiva. Y ahora veamos cómo siguiendo esos tres pasos podemos obtener la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la ecuación NLS fraccional. En la ecuación 1 podemos ver a esta versión fraccionaria de la ecuación NLS. La D mayúscula que vemos en el segundo término de 1 es una derivada fraccionaria complicada que se muestra en la ecuación 2, ya que involucra una derivada fraccionaria izquierda
y una derivada fraccionaria derecha, que son operadores complicados que podemos ver en las ecuaciones 3 y 4. Podemos ver que la expresión 3 involucra valores de la función f que están a la izquierda del punto t, de aquí el nombre de derivada fraccionaria izquierda. Y de manera similar, la expresión 4 involucra valores de f que están a la derecha del punto t. Y ahora, ¿cómo obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange asociada a la ecuación 1? Lo primero que debemos observar es que es razonable pensar que la lagrangiana dependerá de u, de sus derivadas normales, es decir, de órdenes enteros, y de sus derivadas fraccionarias, tanto izquierda como derecha, como vemos en 1. Y ahora seguimos el primero de los 3 pasos esenciales para escribir la variación de la lagrangiana. Es decir, la escribimos como la diferencial total de una función de varias variables. Es decir, sacamos la derivada parcial de L con respecto a cada uno de sus argumentos y multiplicamos cada una de esas derivadas por la variación del argumento correspondiente. De esa forma obtenemos la expresión 2. Y ahora aplicamos el segundo paso esencial. Intercambiamos la variación del operador por el operador de la variación. Eso nos da las ecuaciones mostradas en 3. Y por último, seguimos el tercer paso esencial. Integrar por partes, que es posible gracias a que las derivadas fraccionarias obedecen una regla muy similar a la integración por partes, que es la ecuación 4, que nos dice que la integral de f por la derivada de g es igual a g por la derivada de f. Sin embargo, es interesante observar que esta regla difiere de la integración por partes normal en 2 cosas. Primero, no aparece un signo menos en el miembro derecho de 4. Y 2, en el miembro izquierdo de 4 aparece la derivada izquierda, mientras que en el miembro derecho aparece la derivada derecha. Esto muestra que hay una relación inesperada entre la derivada izquierda y derecha. Tras haber seguido los 3 pasos esenciales, la delta U sale de factor común de todos los términos de la variación de la lagrangiana. Y al igualar a 0 la integral de la variación de L, obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange mostrada aquí. Como mencionamos antes, es una ecuación de Euler-Lagrange interesante, ya que es muy diferente a las ecuaciones de Euler-Lagrange usuales. Y ahora veamos cómo se obtiene la ecuación de Euler-Lagrange en el caso de la generalización integral de la ecuación en LS. Esta ecuación se muestra en 1. Y si llamamos I mayúscula a la integral que aparece en esta ecuación, es razonable suponer que la lagrangiana será una función de la forma 2. Y ahora seguimos el paso 1 de nuestra receta para obtener ecuaciones de Euler-Lagrange. Recordar la forma de la diferencial total de una función de varias variables. Recordando eso, podemos escribir inmediatamente a la variación de L en la forma mostrada en 3. Y ahora trataremos de aplicar el segundo paso de nuestra receta. Trataremos de cambiar la variación de un operador por el operador de la variación. Y así como la variación de la integral de acción es igual a la integral de la variación de la lagrangiana, ahora la variación de la integral I será igual a la integral de la variación del integrando, que es lo que se muestra en 4. Vemos pues que la variación de I es una integral que tiene dentro a la variación de U. Así pues, esta ecuación 4 es una generalización un poco complicada del paso 2 de nuestra receta, que nos dice que la variación de un operador es igual al operador de la variación. Y al usar esta forma de la delta I, obtenemos que la variación de la integral de acción contiene un término como el que se muestra aquí, en la ecuación 1. Por último, recordamos que el tercer paso de nuestra receta es la integración por partes. En este caso, no hacemos exactamente una integración por partes, pero sí hacemos algo similar. Recordemos que la idea básica de la integración por partes es quitarle a la delta U un operador que está actuando sobre esta variación y pasarle este operador al otro factor que tengamos en nuestra integral. Bueno, pues veamos lo que hacemos en los renglones 2 y 3.
Primeramente, notemos que la integral que está adentro es una integral sobre t'. Podemos pues meter a la parcial de L respecto a la I dentro de esta integral, pues esta derivada no depende de t'. De esta forma tenemos a una integral triple, el miembro derecho de 2. Y ahora intercambiamos el orden de las tres integrales, de manera que ahora quede la integral sobre t adentro. Esto nos lleva al primer término que vemos en 3. Y ahora simplemente intercambiamos los nombres. A t' la llamamos t y a t la llamamos t'. Con esto obtenemos el miembro derecho de 3. Lo importante ahora es que delta u ya no está dentro del integral interior. Hemos sacado a la delta u del integral interior. Y ahora esa delta u está multiplicada por un factor de la forma 4. Por lo tanto, cuando saquemos a la delta u como factor común de todos los términos de la variación de la lagrangiana e igualemos a 0 la integral de la variación de la lagrangiana, tendremos que el coeficiente de delta u debe ser igual a 0 y eso nos da la ecuación que vemos aquí, en la ecuación 1. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange asociada a la versión integral de la ecuación NLS. Podemos ver que en este caso, la integración por partes fue reemplazada por un intercambio en el orden de integración de una integral triple. Y aunque este intercambio de integrales parece algo muy diferente de la integración por partes, el efecto es el mismo. Logramos dejar libre a la delta u para poder luego sacar a esa delta u como factor común de todos los términos de la variación de la lagrangiana. Es decir, en este caso, ese intercambio de integrales es el tercer paso del proceso que nos lleva a la ecuación de Euler-Lagrange. Por último, veamos cómo obtener la ecuación de Euler-Lagrange asociada a la versión no local de la ecuación no lineal de Schrödinger. En 1 podemos ver a la forma de esta ecuación. Es de esperarse que la lagrangiana de esta ecuación dependa de las funciones que se indican en 2. Y por lo tanto, si recordamos que la variación de la lagrangiana tiene la estructura de la diferencial total de una función de varias variables, veremos que esa variación de la lagrangiana, que en esa variación de la lagrangiana aparecerá un término como el que se muestra en la ecuación 3. Y por lo tanto, en la variación de la integral de acción, habrá un término como el que se muestra en la ecuación 4. Y ahora lo único que necesitamos es transformar la integral de ese término para dejar libre a la delta u, de modo que podamos sacar como factor común a esa delta u de todos los términos de la variación de la lagrangiana. Y esto se logra haciendo lo que vemos en los dos últimos renglones de esta diapositiva. Primeramente, hacemos un simple cambio de variable, y a la x la llamamos menos x. Con esto, la integral que está en el penúltimo renglón de esta diapositiva se convierte en la primera integral que vemos en el último renglón. Notemos que los límites de la integral han cambiado. Ahora, en vez de ir de menos a infinito hasta infinito, van de infinito hasta menos infinito. Y ahora, solo invertimos los límites de la integral y le cambiamos el signo a la integral. Con lo cual llegamos a la última integral que vemos en esta diapositiva. Y aquí ya está libre la delta u, lo cual implica que ya podemos sacar a esa delta u como factor común de todos los términos de la variación de la lagrangiana, y cuando igualamos a 0 la variación de la integral de acción, obtenemos esto. La primera ecuación que vemos en esta diapositiva. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente a la versión no local de la ecuación no lineal de Schrödinger. Resumiendo, pues, este video. Terminemos el video grabando nuestra memoria que no todas las ecuaciones de Euler-Lagrange tienen la forma mostrada en 1, sino que también podemos tener ecuaciones de Euler-Lagrange exóticas, como las ecuaciones 2, 3 y 4, cuyo origen hemos visto en este video.